Hoy chicos voy a enseñaros algunos trucos que espero que os sirvan. Son trucos bastante avanzados, nada de trucos básicos, así que vamos a empezar. Y antes de nada me gustaría recomendaros Letyshops, porque ya sabéis que es una aplicación y una extensión para Chrome donde podéis ganar dinero mientras realizáis vuestras compras. La verdad que tiene muchísimas tiendas, más de 2000 tiendas donde podréis activar este cashback y así ganar dinero mientras compráis. Y además ahora los días 10, 11 y 12 de este mes tenéis un super cashback, es decir, os van a devolver hasta por 7, que sería el cashback en la tienda de PC Componentes. Así que si queréis compraros cualquier artículo de esta tienda de PC Componentes que se especializa un poco en piezas de ordenadores, pero también tiene televisiones, electrodomésticos y muchas otras cosas, vais a recibir un super cashback, es decir, vais a ahorrar muchísimo dinero realizando una compra. Así que os aconsejo que lo comprobéis por vosotros mismos. Tenéis los enlaces en la descripción para que le echéis un vistazo y empezáis a ganar dinero. Cualquier cosa ya sabéis que tenéis la extensión disponible. Y vamos ya con el primer truco, porque hay mucha gente que al grabar vídeo lo que no puede es reproducir una canción en segundo plano. Pues os voy a ayudar. Por ejemplo, yo tengo aquí una canción, en este caso es una playlist en Spotify de Jordi Wild, que es un podcast que escucho mucho, para que siga sonando el audio mientras grabamos un vídeo, que es simplemente abrir Spotify, poner la canción y irnos a la cámara y aquí en la opción de foto deslizar hacia la derecha, y esto está disponible en los iPhone con Face ID, ¿vale? No está disponible en todos los iPhone, pero sí en algunos. Simplemente deslizamos hacia la derecha y ya estaríamos grabando. Con esta opción vamos a poder reproducir música que luego se va a escuchar en el vídeo, así que es una manera pues muy sencilla de no tener que editar vídeo y añadir música por detrás si queremos, o simplemente seguir escuchando la canción que queríamos. Utilizar Android en un iPhone es muy sencillo, aunque sea solamente por la prueba. Samsung ha lanzado esta aplicación con la que podremos cacharrear un poquito y abrir la aplicación. Es sencillísimo, la añadimos a la pantalla de inicio y con esta aplicación vamos a poder probar cómo se vería un móvil Android, en este caso con la capa de personalización de Samsung en nuestro iPhone. Es algo diferente que podremos navegar incluso por Google, aunque nos enseña directamente el S21. Bueno, es un poco un troleo que hizo Samsung, pero que nos permite visualizar cómo se vería un Android en nuestro iPhone. Es algo muy simple. Y algo que yo desconocía hasta hace muy poco, y creo que vosotros no vais a saber este truco, es que en mensajes podemos escribir con el teclado de una manera normal, pero si volteamos el dispositivo vamos a poder escribir y mandar mensajes directamente escritos a mano. Esto hay mucha gente que no lo sabe, pero hay una opción ahí abajo a la derecha que nos permite realizar esto, y es muy sencilla. Simplemente escribimos con la mano o enviamos textos predeterminados que ya nos aparecen, y así, bueno, pues parecerá un poquito un texto más natural. De la misma manera, también hay un truco muy sencillito, que es que para responder a un mensaje en concreto de la otra persona, simplemente tenemos que pulsar 2 veces sobre ese mensaje y lo que va a pasar es que vamos a poder contestar a ese mensaje. En Telegram, por ejemplo, se hace de otra manera, en WhatsApp se desliza, pero en este caso en mensajes es con doble pulsación. Y hay una forma de poder abrir una aplicación y que se abra otra, es decir, que vamos a poder como ocultar que tenemos esa aplicación en el escritorio directamente de esta manera. Nos vamos a atajos, vamos a añadir un atajo, lo añadimos, que sea abrir una aplicación. En este caso vamos a elegir la aplicación que finalmente queremos abrir, por ejemplo Tinder, imaginémonos. Pues después ya simplemente en la carátula del atajo vamos a poner un icono o la imagen del icono de una calculadora. Lógicamente elegid uno sin fondo, no seáis como yo, y se va a ver el nombre de calculadora, pero en verdad cuando la abrimos es la aplicación que queríamos abrir desde el principio. Es un truco muy sencillito, pero que seguro que os da muchas ideas. No sé si os habéis encontrado en esta situación, pero hay algún texto que está escrito en físico y que queremos copiarlo, ¿vale? Copiarlo directamente sin tener que sacar una foto y utilizar aplicaciones complicadas. Pues con Google puedes hacer esto. Puedes, utilizando la aplicación de Google, el buscador, si pulsas sobre este icono, vas a poder rastrear todo el texto, seleccionarlo todo y copiarlo directamente. Luego vas a poder pegarlo directamente aquí en la aplicación de notas, por ejemplo, de una manera muy sencilla y muy rápida. Es una forma de trasladar texto físico, por así decirlo, a un texto virtual y así ahorrar muchísimo tiempo.
También hay otro truco que hay mucha gente que yo creo que a lo mejor no lo sabe, que yo para acceder al centro de control, en vez de estar ahí haciendo malabares con las manos, lo que hago es activar el Reachability, o también se llama fácil alcance, y directamente ahí poner el centro de control. Sé que a mucha gente pues esto no le gusta, no es como muy productivo, pero a mí la verdad que me es súper fácil y así es como yo activo el centro de control cuando no le llego a la parte de arriba. Y ojo a todas aquellas personas que utilicéis este pincel para borrar capturas de pantalla o para borrar partes de los mensajes y enviárselo a otra persona, porque puede verlo. Ojo, porque si utilizas la opción de editar y aumentas el contraste, aumentas la exposición, aumentas todos los parámetros que estás viendo, por cierto el contraste creo que es el único que no se toca, que he metido un poco la pata, luego vas a poder descifrarlo de una manera muy sencilla y además se ve absolutamente, así que utiliza el pincel más oscuro de todos y no utilices ese pincel que te acabo de decir, porque ese es el que realmente es medio transparente. Y hay mucha gente que afirma que se escucha más alto el volumen si realizamos la siguiente acción. Nos vamos a ir a los ajustes, nos vamos a accesibilidad, en audio visual, y vamos a activar esta opción que es ajuste para auriculares. En el rango de voz que nos aparecerá una vez lo activamos, vamos a poner el rango de voz al máximo, y esto es una opción que hará que se escuche un poquito más alto. Realmente la diferencia es mínima, pero hay muchas personas que sí lo notan, así que simplemente os dejo por aquí el tip y vosotros en los comentarios me decís si se nota la diferencia realmente o no. Y si quieres grabar la pantalla, hay mucha gente que no sabe que con esta opción, manteniendo pulsado en el centro de control, vas a poder activar el micrófono. Esto sirve, por ejemplo, para no grabar el audio interior del propio dispositivo, del propio iPhone, sino grabar el audio exterior. Por ejemplo, con llamadas de FaceTime puede ser útil, o con llamadas de Zoom o de Skype o este tipo de llamadas. Lógicamente, con la supervisión de la otra persona vais a poder grabar este tipo de llamadas a la vez que grabamos la pantalla. Es una muy buena opción. Y en Safari hay dos cosas que yo creo que son fundamentales, y la primera que se introdujo hace poco es la opción de traducir, que podremos hacerlo en versión beta, y la verdad que si estamos leyendo algo que no es en nuestro idioma, como es mi caso, como a veces leo muchos artículos, me es súper útil. También es muy importante, y ahora que está de moda un poquito, pues ensalzar un poco la privacidad, os recomiendo que utilicéis la opción de rastreadores para conocer qué webs os están rastreando más y están conociendo un poquito más de vosotros, para esos datos luego usarlos como anuncios personalizados. Es algo que podemos encontrar en Safari y de una forma muy rápida. Y ya sabéis que con iOS 14.5, si activamos Siri y le decimos que reproduzca la canción del artista que nosotros queramos, nos va a aparecer una opción para elegir aplicación de música por defecto que queramos que se reproduzca prácticamente siempre. Así que nos da varias opciones dependiendo de las aplicaciones que tengamos instaladas, y a partir de ahí siempre nos va a mostrar la misma aplicación por defecto. Y a la hora de las personas que utilicéis la aplicación de mail, es muy importante que al deslizar realice la acción lo más rápido posible, porque cuando tengáis muchos mails, de verdad que es súper estresante y a la vez también es bastante útil, que es la opción de irnos a los ajustes y personalizar estos deslizamientos. Vas a poder hacerlo directamente aquí en los ajustes, y aunque no hay muchas opciones, la opción de deslizar se puede personalizar simplemente para acelerar la lectura de mails y la clasificación de los mismos. Y para aquellas personas que seáis despistadas como yo y no os acordéis cuando está bajando la batería, os recomiendo activar en atajos este atajo que os estoy poniendo aquí, que es más que nada una automatización que dice que cuando llegue al 30% por debajo, que me active directamente el modo bajo consumo. Así, cuando estoy fuera de casa y sucede esto, siempre tener batería disponible para llegar a casa o para realizar cualquier acción. De la misma manera, para todas aquellas personas que tengáis poco almacenamiento, que no es mi caso, pero ya os digo que para los que tengáis poco, os recomiendo borrar el caché de ciertas aplicaciones directamente en su aplicación. Aplicaciones como por ejemplo Spotify, que estáis viendo que a veces tenemos muchísimo almacenamiento aquí y simplemente es borrar el caché y se esfuma de nuestro iPhone. También aplicaciones como TikTok tienen este caché y lo almacenan, así que de vez en cuando es importante pasar por estas aplicaciones y borrar esos archivos basura. Por cierto, también tengo un vídeo relacionado con esto, os lo voy a dejar por aquí, que sé que siempre os interesa muchísimo. Y otra cosita que se ha introducido hace poco es la opción de traducir de una manera más rápida en la aplicación de Apple de traducir. Si utilizáis esta aplicación, pues esto os vendrá de lujo, porque si tenemos un texto aquí, manteniendo pulsado sobre el botón
botón de play, vamos a traducir de una manera más rápida o más lenta, por si nos cuesta un poquito, se lo tenemos que enseñar a alguien. También es muy importante que conozcáis que ahora en los emojis, a la hora de ponerlos, vamos a poder elegir el color de la persona que está a la izquierda y la persona que está a la derecha, el color de piel, lógicamente. Me parece algo bastante útil. Si estás en Safari y quieres mandar una captura de directamente toda la página web, lo vas a poder hacer, ya sabes, en vez de sacar la captura de pantalla normal, te tienes que ir arriba a la opción de captura de pantalla en toda la web, le das y ya vas a poder exportarlo como PDF, ya que es un archivo bastante grande, bastante largo, y te recomiendo que utilices mejor esta opción. Así que voy a dar el último truco que viene a continuación, y es que si te entra algo de agua, aunque tu dispositivo sea resistente al agua, te recomiendo este atajo, ya que va a realizar un sonido bastante grave que nos va a permitir expulsar todo el agua de nuestros altavoces o del micrófono que se encuentra en la parte inferior. Es muy importante que realices esto si te ha entrado agua en el dispositivo. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Es un vídeo muy importante porque son trucos bastante avanzados para todas aquellas personas que me lo estabais pidiendo últimamente. Os voy a dejar por aquí vídeos de trucos porque tengo muchísimos y la verdad algunos son más avanzados, otros menos. Así que muchas gracias por estar ahí siempre, por apoyarme, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao!